Parashá Nitzavim. Moshe acuerda un nuevo pacto con la nación que ingresa a la tierra. El último día de su vida, Moshe siguió hablando a la asamblea de judíos, comenzó con afirmaciones reconfortantes. Sé que están atemorizados después de haber escuchado las 98 maldiciones que pronuncié. Les aseguro que a pesar de todas las aflicciones sobrevivirán. Estas maldiciones en última instancia los beneficiarán. Hashem declaró: mis flechas voy a agotar en ellos, los judíos. Esta amenaza es al mismo tiempo tranquilizadora, pues implica todas mis flechas serán agotadas, pero Bené Israel seguirá aquí. Un arquero dirigió su arco hacia el techo, siguió disparando hasta que su bolsa de flechas quedó vacía, pero el techo soportó el ataque. En forma similar, el pueblo judío sufre y los individuos mueren, pero la nación sobrevivirá. Moshe siguió exhortando al pueblo, diciéndoles: este día se asemeja al día de la entrega de la Torá. Dios hace un nuevo pacto por el cual los compromete mediante un juramento. Todos aceptan este pacto, vuestros líderes, Yoshua, Eleazar, los Nesiim, líderes de las tribus y los ancianos del Sanedrín, los jueces por encima de miles, cientos, cincuentenas y decenas. Todos vuestros hombres, vuestras esposas, quienes pueden no comprender totalmente mis palabras, pero serán compensadas por escuchar y aceptarlas, y vuestros hijos, quienes serán educados con Torah y Misbot. El pacto incluye a aquellos gerim conversos entre ustedes que son leñadores y quienes extraen el agua. Moshe hacía referencia a un grupo de Canaanim que pidieron ser aceptados como gerim. Moshe los designó como leñadores encargados de extraer agua. También presagió que los Gibonim se convertirían en forma falsa durante el tiempo de Yoshua a fin de salvar sus vidas y por ende los incluyó en el pacto. El pacto obliga a los judíos que nazcan en el futuro, o sea, nosotros, aunque no estén físicamente presentes, sus almas sí están presentes en esta asamblea, el Matan Torah. También todas las almas judías estaban presentes. Hashem desea que acepten la Torah con un juramento antes de que yo finalice mi liderazgo. Él mismo prometió a los patriarcas que nunca cambiaría el pueblo judío por otra nación, si solamente él estuviera obligado por un juramento y ustedes no. El tratado no sería equitativo. En los días del profeta Yehezkel, algunos ancianos judíos, desalentados por el sufrimiento de la nación a manos del emperador babilonio, cuestionaron al profeta: quizás estamos libres de cumplir con las mitzvot, pues Hashem nos ha vendido a Nebuchadnezzar como un amo vende a su esclavo a un amo diferente. Yehezkel contestó que Hashem ha adquirido a los judíos como sus sirvientes para siempre. Los entregó en manos de Nebuchadnezzar únicamente por sus pecados, pero están atados a su Torah por siempre. Moshe advirtió al pueblo: muchos de ustedes que vivieron en Egipto aún recuerdan sus imágenes de madera y piedra, las que guardaron afuera, y aquellas de oro y plata, encerradas en sus hogares por temor al robo. Les rendían culto y pueden haberse impresionado por sus riquezas, éxito y prestigio. Hay otros entre ustedes que veneran a los dioses de Edom, Amón, Moab y Midian. Quizás alguien o algunos de esta asamblea veneren a esos dioses en sus corazones, mientras falsamente contestan amén cuando escuchan la declaración: maldito el hombre que hace una imagen de idolatría. Pueden creer que Hashem no castiga al hombre por sus malos pensamientos, o pueden suponer que como individuos son inmunes a las maldiciones divinas, las que fueron pronunciadas únicamente contra toda la comunidad. Sepan entonces que no es así. El hombre que piensa voy a ignorar el pacto y seguir satisfaciendo mis deseos no será perdonado por Hashem. Hashem castigará hasta el individuo que venera a los ídolos en su pensamiento. Les advierto que si una persona se rinde aún levemente ante las inclinaciones malas, será atraído por pecados peores. La inclinación al mal primero establece una base al persuadir a la persona a pecar un poquito solamente, gradualmente. Induce a la víctima a pecados más y más profundos. Su influencia sobre la persona al principio se asemeja a un hilo de una telaraña, pero eventualmente su lazo se fortalece. Moshe declaró: una vez que una persona comienza a ceder a él, es decir, al Yetzer Hará, al mal instinto, ante los deseos, nunca más quedará satisfecho. Por el contrario, codiciará aún más los placeres prohibidos.
Hashem no perdona a quien profana el pacto. Si uno peca deliberadamente, Hashem lo castigará hasta por los pecados cometidos con anterioridad en forma inadvertida. El enojo divino será encendido contra él y las maldiciones escritas en la Torá serán cumplidas. Moshe ahora habló acerca del futuro, cuando los judíos venerarán ídolos. Cuando en el futuro los gentiles atestiguen la forma en que Hashem los castiga, abandonando la tierra y exiliándolos de allí, y pregunten por qué, de todos los pueblos de la tierra solamente ustedes sufren así. Vuestros descendientes tendrán que reconocer la justicia de Hashem. Esto se debe a que aceptaron el pacto de Hashem y luego lo transgredieron. Desde hoy, Hashem los considera a todos responsables no solo por los pecados comunitarios, sino por las transgresiones de los individuos. En ese momento los judíos respondieron: Moshe, aceptamos ser responsables de los pecados públicos de nuestros hermanos, los que no llevamos a una corte judicial, pero no por sus pecados ocultos. Hashem consintió considerar a los judíos responsables únicamente por sus pecados colectivos públicos. En efecto, postergó responsabilizar a la comunidad por los pecados de los individuos hasta después que los judíos hubieran cruzado el Jordán e ingresado a Eretz Israel y aceptado las bendiciones y las maldiciones sobre los montes Gerizim y Ebal. La recompensa de Hashem es siempre proporcionalmente mayor a su castigo. Declaró que la totalidad de la comunidad judía sufre por el pecado de un individuo. Cuanto más, entonces se beneficia toda la comunidad por los méritos de un individuo. Por ello, nuestros sabios enseñan, la totalidad del mundo es mantenida por los méritos de un sádic, justo. Como dice, el sádic es el fundamento del mundo. La asamblea que estaba por entrar a Eretz Israel aceptó este nuevo pacto, además del pacto celebrado en Sinaí. Parshat HaTeshuvah. Moshe promete que si el pueblo judío hace Teshuvah en el exilio, Hashem lo redimirá. Moshe exhortó: cuando las maldiciones de la Torá sean realizadas en el futuro en generaciones que hayan caído espiritualmente, tomen las palabras de Hashem a pecho, regresen a él en medio de la dispersión y el exilio y escuchen su voz. Cuando los judíos escucharon esto, preguntaron: ¿y aceptará Hashem nuestro arrepentimiento? Moshe contestó el nombre de Hashem. Primero, acepté la Teshuvah de Caín, ¿no aceptaré la vuestra? Después de asesinar a su hermano, un decreto severo fue impartido contra Caín, que sería desterrado y erraría por la tierra. Pero cuando confesó su pecado, la mitad del decreto fue rescindido y se le permitió asentarse en la tierra de Enot. Segundo, aceptaré la Teshuvah del rey Ahab. El idólatra, ¿no aceptaré la vuestra? Ahab, quien gobernó sobre el reino de las 10 tribus, era tan adicto a la idolatría que borró el nombre de Hashem donde quiera que figuraba en la Torá y lo reemplazó por Baal. Al comienzo, Baal creó y Baal dijo, etc. No había monte en su reino sobre la cual no había erigido un ídolo y se postrara frente a él. Ahab mandó a matar a un hombre llamado Nabot a fin de obtener su viñedo. Por ello Hashem mandó al profeta Eliyahu para que enfrentara al rey y presagiara: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán tu sangre. Eliyahu siguió presagiando: cuidado, traeré el mal sobre ti y cortaré tu linaje. Tu casa se extinguirá como las casas de Yaroboam y Baasha. Y por haberme encolerizado a mí y por haber hecho que pecara Israel. Respecto a la esposa de Ahab, Izebel, quien lo había instigado a pecar, Eliyahu presagió: los perros comerán a Izebel junto al muro de Israel. Cuando Ahab escuchó este reproche, se desgarró las vestimentas y se visitó con arpillera. Convocó a Yehoshafat, al rey de Yehuda, y a un familiar político para que lo azotaran 2 veces al día, 40 latigazos cada vez. Ahab comenzó a ayunar 3 horas al día, demorando su comida de la 6ª a la 9ª hora. Caminó descalzo y suplicó a Hashem que lo perdonara. La palabra de Hashem llegó a Eliyahu: ¿puedes ver cómo Ahab se humilla ante mí? ¿Por qué está tan compungido? No llevaré el mal a su hogar por estos días, sino durante la vida de sus hijos. Tercero, aceptaré la Teshuvah del rey Menashe y lo compensaré por ello. En el mundo presente, la Teshuvah de Menashe era solamente superficial, provocada por las penurias, según la mayoría de las opiniones. Está expulsado del mundo por venir.
¿por qué no habría de aceptar la vuestra? El rey Menashe, hijo de Yizquillahu, quien gobernó el reino de Judá, erigió un ídolo de 4 rostros en el Bet Hamikdash, diciendo: desde cualquier lado que ingrese lo podré idolatrar. La Shejiná partió del Bet Hamikdash. El fuego celestial que ardía sobre el altar se desvaneció y los frutos dorados con los que Eshmolo decoró el Bet Hamikdash y que florecieron en forma milagrosa se marchitaron. No hubo atrocidad que Menashe no hubiera cometido a fin de erradicar el nombre de Hashem de la conciencia del pueblo judío. Como consecuencia, Hashem hizo caer a Menashe en manos de los generales asirios. Después de atar sus manos y pies con grillos de hierro, lo colocaron en una mula de hierro especialmente construida. Prendieron fuego bajo la mula, calentando así el metal para que Menashe sufriera mucho durante el viaje a Babel. En su congoja, el rey judío invocó a todos los ídolos que solía adorar. Cuando estos fallaron, dijo: recuerdo que mi padre Yizquillahu me enseñó: cuando tengas sufrimientos y todas estas cosas caigan sobre ti, regresarás a Hashem, tú, Elohim, y escucharás su voz. Menashe se dirigió al Todopoderoso: ahora veo que todos los dioses son falsos, pues ninguno me ha respondido. Tú eres el amo del universo. Si tú no me respondes, yo proclamaré que todos los dioses son iguales. El Todopoderoso en el cielo dijo: este Rasha no merece que acepte sus plegarias. Sin embargo, si lo rechazo, los futuros Baalei Teshuvah, los arrepentidos, quedarán descorazonados. Pensarán que Menashe quiso hacer Teshuvah y no fue aceptado. Hashem estaba a punto de aceptar la tefilá de Menashe cuando los ángeles intervinieron. Amo del universo, argumentaron: ¿es posible hacer Teshuvah para un hombre que construyó un ídolo en el Bet Hamikdash e indujo al pueblo a pecar? Los ángeles cerraron todas las puertas del cielo para impedir que la plegaria de Menashe llegara al trono celestial. El Midrash indica que los pecados de Menashe impidieron que su plegaria llegara al cielo. Además, su Teshuvah no fue de corazón porque estaba probando a Hashem. ¿Qué hizo Hashem? Él, como si nada, hizo una pequeña abertura debajo de su trono para que las plegarias de Menashe lo alcanzaran. Hashem aceptó sus plegarias por su gran misericordia, aunque Menashe realmente no lo merecía. Hashem restauró milagrosamente a Menashe en su reino, como dice Devarim Eamim 33:13, y lo condujo de regreso a Jerusalén, su reino. De ahí en adelante Menashe reconoció: el universo está controlado por un gobernante justo. Quitó a los dioses extraños, eliminó a los ídolos del Bet Hamikdash y desmanteló todos los altares idólatras que había construido en el monte del templo. Reparó el altar de Hashem, sacrificó sobre él mismo sacrificios shelamim, de paz y todas gracias, y ordenó al pueblo de su reino servir a Hashem. Moshe prometió: si haces Teshuvah en el exilio y cumples con la Torá con todo tu corazón y tu alma, Hashem te librará. Él mismo regresará y su Shejiná te acompañará en el exilio y tendrá misericordia de ti. Los reunirá de todas las naciones donde los desparramó. Si tu lugar de exilio está hacia el final de los cielos, desde allí Hashem tu Dios te invocará y te llevará. El Midrash continúa con esta hermosa parte. En el futuro, el rey Mashiach restaurará la dinastía de David, reconstruirá el Bet Hamikdash y convocará al disperso clan Israel. Quien no crea en su llegada y no espere que venga no solo niega las últimas profecías, sino la Torá misma, pues la Torá expresa esto abiertamente. Y Hashem, tu Elohim, los liberará de vuestro cautiverio y tendrá misericordia de ustedes. Volverá y te reunirá entre todos los pueblos. Si estuviera tu exilio en el confín de los cielos, te traerá Hashem tu Dios a la tierra que habían poseído tus padres y la poseerás. Amén. ¿Con qué cuidado debe uno considerar el alcance del servicio que debe a su Creador? Cada día una voz celestial proclama al mundo: regresen hijos rebeldes. Sin embargo, el pueblo no presta atención. Mientras que una persona está bien en este mundo, cree de corazón que permanecerá allí para siempre. Luego, cuando enferma, Hasbe Shalom, es como si le colocaran cadenas de hierro. Es juzgado ante el tribunal celestial. Aunque lo acusen miles de ángeles, con que uno solo venga en su defensa señalando un mérito extraordinario, es absuelto. Si el tribunal celestial sentencia a una persona a morir, el ángel de la muerte se le aproxima blandiendo una espada ardiente.
Aterrorizado y temblando, el hombre comienza a arrepentirse de sus pecados, pero es demasiado tarde. El remordimiento carece de validez. Si el hombre no se arrepintió en vida, dos ángeles le recuerdan todas sus acciones en este mundo y hasta cada palabra que pronunció, y él las reconoce. Cuando sus restos son llevados a la tumba, sus acciones marchan delante de él, y los heraldos celestiales proclaman si su vida fue pecaminosa o no. Debe responder ante el temible trono de Hashem, no solo por sus transgresiones y por las de los demás sobre los que influyó, sino también por los logros espirituales esplendorosos que la indolencia les negó. La toma de conciencia de las oportunidades perdidas serán su peor castigo, por lo que estará profundamente arrepentido y avergonzado. Por lo tanto, corresponde que la persona, mientras sigue en este mundo, tema a su amo, escrute sus acciones de cada día y haga teshuvá por sus pecados. Moshe continuó: Hashem los llevará a la tierra que él prometió a vuestros antepasados, y les dará el bien y los multiplicará más que a vuestros antepasados. Amén. En el futuro eliminará el Yetzer Hará de vuestros corazones. En los días de Esra, Hashem eliminó la necesidad de venerar a los ídolos, y en los días de Mashiach, Hashem eliminará todos los malos impulsos para que les sirvan con pureza. Amén. Dios aplicará el juicio sobre vuestros enemigos, quienes los afligieron en el exilio. Amén. Nuevamente se regocijará contigo, como se regocijó con tus antepasados. Todo esto pasará si obedeces su voz y regresas a él con todo tu corazón y con toda tu alma. Por ende, la Torá establece que la teshuvá sincera y completa pondrá fin a nuestro exilio. Rabbi Eliezer explicó: si el pueblo judío se arrepiente, será redimido. Si no, no. Rabbi Yoshua le dijo: si no se arrepienten en forma voluntaria cuando llegue el momento, Hashem pondrá un gobernante tan severo como a Hamán. Sus decretos crueles obligarán a los judíos a retornar a Hashem. Rabbi Yoshua ben Levi tuvo el privilegio de encontrarse con el Mashiach en Gran Edén y le preguntó: ¿cuándo vendrá el amo? Hoy, contestó el Mashiach. Más adelante, Rabbi Yoshua ben Levi se quejó ante el profeta Eliyahu que el Mashiach lo había engañado. No, explicó Eliyahu, no lo comprendiste. Quiso decir: hoy si escuchas su voz. Por ende, hay dos momentos posibles para la redención final. El primero, inmediatamente, si el pueblo judío hace una teshuvá perfecta. Y el segundo, en cierto momento, predestinado por Hashem oculto a nuestro conocimiento, cuando él dirija sus corazones nuevamente hacia él. Moshe explica que la Torá está próxima a cada judío. Moshe explica a los judíos cómo arrepentirse y retornar a Hashem a través del estudio de la Torá. Esta Torá que yo te ordené no es un asunto oculto, les advirtió. No pretendan no comprenderla, pues yo les he otorgado la explicación oral de la Torá escrita. Un tonto ingresa al Bet Hamikdash. Al ver que los demás judíos estaban estudiando con fervor, pregunta: ¿cómo se hace para ser experto en Torá? Le respondieron: después de estudiar el Aleph Bet, que es el alfabeto, uno avanza con las escrituras y a partir de allí con los profetas y finalmente la Mishnah y la Gemara, que es el Talmud. El tonto piensa: ¿cómo podré aprender todo eso? Renuncia antes de comenzar. Sin embargo, la persona inteligente actúa como el más sagaz de dos hombres que vieron un panecillo colgado en un hilo suspendido del cielo raso. Uno comenta: mira, está tan alto que jamás lo bajaremos. El otro pensó: alguien obviamente lo colgó, debe haber una forma de bajarlo. Llevó escaleras y cañas y trató de pescar el pan hasta que finalmente lo bajó. En forma similar, el hombre sabio dice: permíteme estudiar un poco de Torá hoy, algo más mañana y una nueva porción cada día hasta que eventualmente la dominaré. Moshe siguió diciendo a los judíos: la Torá no está más en el cielo. Yo la bajé a la tierra y la revelé ante ustedes. Por lo tanto, no digan: si tuviéramos a otro Moshe que nos trajera la Torá del cielo y nos la explicara, estudiaríamos. Aunque la Torá siguiera en el cielo, por así decirlo, y ustedes se tuvieran que esforzar al máximo para bajarla de allí, estarían obligados a hacerlo. La Torá tampoco se encuentra más allá del mar, para que
pongan como excusa. Si alguien viajara al exterior para traernos la explicación de la Torá, la estudiaríamos. Sin embargo, si la Torá estuviera del otro lado del océano, debería viajar hasta allí para estudiarla. Las palabras "la Torá no está en el cielo" implican que Hashem no toma las decisiones de la Torá en el cielo. En su lugar, otorga el poder para juzgar asuntos de alajá a los sabios de la tierra. Cualquier decisión, en última instancia, debe reflejar la opinión de la mayoría del Sanedrín, de la Gran Asamblea. Surgió una disputa entre los sabios respecto si un determinado tipo de horno puede ser tamé, que es impuro o no. Rabí Elazar ben Jorkenos, quizás el sabio más sobresaliente de la generación, declaró que dicho horno era puro, mientras que los otros sabios lo consideraban impuro. Rabí Elazar presentó sus argumentos que avalaban su opinión, pero los sabios, quienes integraban la mayoría, no lo aceptaban. Si la alajá es como la enseñó, exclamó Rabí Elazar, que el algarrobo en este patio lo confirme. Ocurrió el milagro. El algarrobo se movía 100 amot, aproximadamente 50 metros, hacia adelante. Algunos dicen 400 amot. No aceptamos la comprobación del algarrobo, protestaron los jajamín. Hashem ha cumplido con el decreto del Sadik de modificar las leyes de la naturaleza, pero tu decisión alágica es igualmente errónea. Si la alajá es como la enseñó, que el arroyo lo demuestre, proclamó Rabí Elazar. En ese momento el arroyo comenzó a fluir en sentido contrario. No traigas comprobaciones con arroyos, protestaron los sabios. Si tengo razón, insistió Rabí Elazar, que las paredes del Bet Hamikdash lo comprueben. Cuando las paredes comenzaron a caer, Rabí Yehoshua exclamó: ¿qué tiene que ver con una disputa de alajá entre estudiosos de Torá? De inmediato las paredes dejaron de caerse. En honor a Rabí Yehoshua no se derrumbaron, pero en honor a Rabí Elazar tampoco volvieron a su posición erecta original. En su lugar quedaron torcidas. Finalmente Rabí Elazar proclamó: si estoy en lo correcto, que el cielo lo compruebe. Se escuchó una voz celestial: la alajá es siempre como Rabí Elazar la enseñó. Rabí Yehoshua se puso de pie y declaró: la Torá nos solicita no escuchar siquiera a la voz celestial en asuntos alágicos. La Torá no está más en el cielo, sino que está establecida por una mayoría de los sabios en la tierra, como dice Shemot 23:2. Te inclinarás por la mayoría. Más adelante, uno de los sabios, Rabí Natán, tuvo una revelación del profeta Eliyahu y los interrogó: ¿qué dijo Hashem? En ese momento, Eliyahu respondió. Hashem sonrió con satisfacción y exclamó: mis hijos me ganaron, mis hijos me ganaron. La voz celestial era como una prueba para los sabios, si seguirían la opinión de la mayoría o no, como lo ordenó la Torá, y pasaron la prueba. Como Rabí Elazar siguió apegado a su punto de vista, los sabios ordenaron que se quemara cualquier objeto que ese día hubiera sido declarado puro, según las instrucciones de Rabí Elazar. Asimismo, los sabios decidieron excomulgar a Rabí Elazar ben Jorkenos. Su insistencia en enseñar la alajá según su opinión personal ponía en peligro la unidad de la enseñanza de la Torá y su cumplimiento. ¿Quién irá de Rabí Elazar y le informará de vuestro decreto sin provocarlo?, preguntaron los sabios. Yo lo haré, ofreció Rabí Akiva. Vistió vestimentas negras como señal de duelo y se sentó a una distancia de 4 amot, aproximadamente 2 metros de Rabí Elazar. ¿Qué te ocurre, Rabí Akiva?, le preguntó Rabí Elazar. Parece, explicó Rabí Akiva, que tus colegas se han apartado de ti. Rabí Elazar comprendió, rasgó sus vestiduras y se quitó los zapatos, pues según la Torá, quien es excomulgado debe rasgar sus vestiduras y caminar sin zapatos de cuero. Luego se sentó en el suelo y comenzó a llorar. El duelo del Sadik, Rabí Elazar, causó la sequía de inmediato en 1/3 de la cosecha de los olivos, trigo y cebada de todos en el mundo. Algunos opinan que la masa preparada por las mujeres en aquel entonces se volvió agria. Quien presidía el Sanedrín, Rabí Gamliel, bajo cuyo liderazgo se había decretado la proscripción, estaba viajando en el mar. El océano comenzó a enfurecerse y las olas enormes amenazaban con hacer zozobrar la nave. Parece, comentó, que el mundo está conmocionado por el decreto contra Rabí Elazar ben Jorkenos. Se dirigió orando a Hashem: amo el universo, tú sabes que no actué por mi honor ni por el honor de la casa de mi padre. Para aseverar mi superioridad, fue por tu bien que lo prescribí.
para evitar difundir la discordia en el pueblo judío. Conocemos su verdadero valor, que es un gran Talmid Jajam y un hombre sagrado, pero sus instrucciones provocarían la división en dos de la Torá. Entonces se calmó el mar. Otra enseñanza del versículo de la Torá no está en el cielo es que la gran sabiduría de la Torá no se encuentra entre aquellos que buscan los estudios seculares. El sabio Shmuel enseñó: la Torá no se encuentra en el cielo. Hace referencia a los astrónomos que estudian los cielos, es decir, que invierten su tiempo en estudiar astronomía. Tú mismo eres astrónomo y un gran sabio de la Torá también, lo contradijo el pueblo. Explicó: dediqué tiempo al estudio de la astronomía cuando me encontraba en la casa de baños, donde está prohibido pensar en la Torá. Los judíos preguntaron a Moshe: nuestro maestro Moshe, has afirmado, la Torá no está en el cielo ni más allá del mar. ¿Dónde está? Moshe contestó: está muy cercana a ustedes. Cuando la estudian en el Bet Midrash, que son casas de estudio, todo el tiempo que la estudien con su boca y se preparen para cumplirla de corazón. Si solamente aprendes de la boca para afuera, la Torá no estará cerca de ti. Uno de los sabios relató: una vez cuando viajaba de un lugar a otro, me encontré con un judío que, sin conocimientos de Torá y Mitzvot, despreciaba el estudio de la Torá. Hijo mío, le pregunté, ¿qué le dirás a tu padre del cielo el día del juicio? Tengo una excusa válida, me dijo. Diré que el cielo no me ha dotado de la inteligencia necesaria para estudiar la Torá. ¿Cuál es tu profesión?, le pregunté. Soy un pescador, contestó. ¿Cuál es tu trabajo? Seguí preguntando. Me entregan lino, contestó, de la cual hilo redes, las arrojo al océano y pesco. Le dije: si tienes la suficiente inteligencia para armar redes y pescar, ¿cómo puedes decir que no puedes comprender la Torá, de la que se dice: pues cercana a ti está la cosa mucho, en tu boca y en tu corazón para cumplirla? Rompió a llorar sinceramente arrepentido y yo lo consolé. Hijo mío, hay muchos como tú que darán excusas el día del juicio. De todos modos, Dios los censurará a todos. Moshe termina destacando que al cumplir la Torá, la persona quiere vida eterna. En las bendiciones y maldiciones, Moshe había prometido que si los judíos cuidaran de la Torá, disfrutarían de la paz material y la prosperidad, sino del sufrimiento físico. Y terminó recordándoles que mediante el cumplimiento de la Torá adquirirían vida, un vínculo con Hashem que les dará la vida eterna. La elección era totalmente ellos. Convocó al cielo y a la tierra para que oficien de testigos. Moshe finalizó su discurso: habrás de elegir la vida para que vivan tú y tu descendencia, porque la Torá a la que se dedicarán es vuestra vida en este mundo y la prolongación de vuestros días en el mundo por venir. Al finalizar vuestro exilio, serán congregados y vivirán en la tierra que Hashem prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moshe terminó de hablar, los judíos regresaron a sus tiendas. Hasta acá, Parashá Nitzavim.